Buenas noches para todos. Como grupo, hoy queremos presentar una reflexión profunda sobre los derechos humanos, tomando como caso principal lo ocurrido durante la dictadura militar en Chile entre 1973 y 1990 y los procesos posteriores de reparación social. Nuestra exposición está organizada en 9 partes, donde cada integrante desarrolla un aspecto clave para comprender tanto el daño causado como las respuestas que se han dado desde distintos sectores, especialmente desde la psicología y la salud mental. Esperamos que esta exposición no solo nos permita entender los hechos históricos, sino también cuestionar el papel que como profesionales podemos y debemos asumir frente a las heridas sociales que deja la violencia. Bueno, entonces continuamos resolviendo las preguntas 1 y 2 con el compañero Brian Palacios. Un cordial saludo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la definición de los derechos humanos, como muy bien lo dicen. Esto se consideran un conjunto de principios y normas que reconocen la dignidad inherente de toda persona y garantizando condiciones básicas para vivir con libertad, igualdad y justicia. Independientemente de nuestra nacionalidad, de nuestra cultura, de la religión o la ideología que nosotros tengamos, estas se deben considerar universales e inalienables. ¿Qué significa esto? Que todos los seres humanos, por el simple hecho de serlo, no pueden ser, digamos, negados ni arrebatados, porque la finalidad es proteger a todos los individuos frente a abusos de poder, de la discriminación, la violencia, y pues digamos que al mismo tiempo orientar la organización social hacia el respeto, la solidaridad y la convivencia pacífica. En los supuestos ideológicos de los derechos humanos, estos, digamos, se refieren a esas bases filosóficas y políticas que lo sustentan, es decir, son esas ideas que le dan sentido y legitimidad. Estas, digamos, se apoyan en la dignidad humana como un valor universal, en la igualdad entre todas las personas, en la libertad como principio esencial y en la justicia social como garantía de convivencia, porque digamos que estas expresan como unas tensiones, ¿no? Entre la libertad e individualidad del bien común, perdón, y así como entre la universalidad de los derechos y el respeto por las diferencias culturales. Digamos que estos supuestos ideológicos muestran que los derechos humanos no son solo normas jurídicas, ¿sí?, sino una construcción que tiene que ser ética y política, destinada a proteger a todas las personas frente a la opresión, promoviendo sociedades que sean más justas y solidarias. Entonces, esos supuestos ideológicos de los derechos humanos se entienden mejor si observamos de dónde surgen, qué tensiones se enfrentan y qué papel cumplen en la vida social y política. En este caso tenemos las raíces filosóficas. En este dice que los derechos humanos tienen sus bases en distintas tradiciones. Por ejemplo, el humanismo aportó la idea de la dignidad inherente a toda persona. El liberalismo defendió la libertad individual y la igualdad ante la ley. Y tenemos lo que es la justicia social, que son como esas corrientes de justicia. Estas pusieron un énfasis en la solidaridad, en la protección frente a la desigualdad, y mostrando que esas raíces muestran que los derechos humanos no nacen de un único pensamiento, sino de un diálogo entre visiones que buscan reconocer al ser humano como un sujeto de derechos universales. Y en las tensiones ideológicas, digamos que a lo largo de la historia los derechos humanos han enfrentado tensiones ideológicas, ¿sí? Por un lado, la defensa de la libertad individual puede chocar con esa búsqueda del bien común. Por otro lado, la idea de la universalidad se encuentran con los argumentos del relativismo cultural, es decir, que estos plantean que cada sociedad interpreta los derechos de acuerdo a sus costumbres. Estas tensiones no validan los derechos humanos, sino que los enriquecen de alguna manera y los mantienen como, por decir, un tema en constante debate y construcción. En la visión central,
digamos que a pesar de esas diferencias hay un consenso básico, sí. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por su sola condición de ser personas. Como lo decía antes, pues esto significa que son universales, que son inalienables y que no deben de pertenecer ni al Estado, ni a la cultura o a la religión a la que uno pertenezca. Porque digamos que ese núcleo es la dignidad humana, ¿sí? Y esta debe ser entendida como el valor intrínseco, es decir, que posee cada individuo por naturaleza. En la importancia, los derechos humanos cumplen un rol fundamental en la sociedad, ¿sí? Que son un marco ético y jurídico que orienta la convivencia, la justicia y la igualdad. Además, estas constituyen un límite frente a esa arbitrariedad, ¿sí? De poder, porque estos, digamos, protegen a los individuos y grupos sociales de la opresión y la violencia. Y de este modo, los derechos humanos no son solo principios, se les dice, abstractos, sino que son garantías prácticas para la vida en comunidad. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la pregunta número 3 con la compañera María Isabel. Ok, muchas gracias, compañera. Dando continuidad, voy a contarles sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Chile durante la dictadura militar entre 1973 y 1990. Este es un tema clave para entender cómo ese periodo marcó profundamente a muchas personas y a toda la sociedad. Durante la dictadura de Pinochet se cometieron muchas violaciones graves a los derechos humanos. Por ejemplo, hubo ejecuciones colectivas y ejecuciones individuales. Muchas personas fueron detenidas y condenadas a muerte sin juicio ni derecho a defensa y eran ejecutadas de inmediato. También existieron desapariciones forzadas, personas detenidas que después desaparecían y eran asesinadas en secreto. El gobierno informaba que habían muerto en enfrentamientos, pero claramente no era así. Además, miles de personas fueron torturadas en centros clandestinos como Villa Grimaldi o Londres 38 y muchas murieron debido a esta brutalidad. Por último, miles de chilenos tuvieron que salir del país y vivir en exilio para salvar sus vidas, lo que generó un daño muy grande en las familias y en la sociedad. En estos hechos no solo se causó mucho sufrimiento en su momento, sino que dejaron heridas que siguen abiertas hasta hoy. Por eso es tan importante recordarlos y entenderlos. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta número 4 con la compañera Débora Alexandra Guerrero. Gracias, compañera. Asimismo abordaremos entonces este punto 4 que trata de las estrategias de recuperación social que se implementaron para atender a las víctimas y sobrevivientes de las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura chilena. Como primera instancia tenemos esta primera estrategia que fue un espacio de atención psicológico especializado en organismos de derechos humanos. Este espacio terapéutico fueron dedicados a las personas que habían sido torturadas como los presos políticos o familiares detenidos, asimismo como los desaparecidos y ejecutados. Tras la dictadura chilena, las víctimas presentaban secuelas físicas y emocionales severas, como el estrés postraumático, la ansiedad y los duelos no resueltos. Por ello se crearon espacios terapéuticos, como ya lo mencioné, dentro de estos organismos de derechos humanos, que ofrecieron una atención integral a estas intervenciones. No solo alivian síntomas inmediatos, sino que acompañan a las personas en proceso de reconstrucción personal y social. Seguimos entonces también con la segunda estrategia, que es el vínculo terapéutico comprometido. Los terapeutas asumieron una postura ética y no neutral frente a la reprensión, creando un vínculo comprometido. El trabajo psicológico se basó en esta postura, ya que los profesionales reconocieron que la reprensión
reprensión, perdón, era de origen político y se posicionaron junto a las víctimas. Ese vínculo generó confianza y seguridad, dando factores clave como la recuperación. Implicó también asumir riesgos personales, pero también demostró que la reparación social requiere compromiso y solidaridad, más allá de la práctica clínica tradicional. Seguimos entonces con el punto 3, que es el testimonio como herramienta de verdad y denuncia. Se impuso la práctica de recoger y transcribir testimonios completos de las víctimas después de que se entregaban a ellas para denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos como la ONU. La recompilación y entrega de testimonio era escrito de cada sobreviviente y tuvo un doble efecto reparador, ya que validaba la experiencia que el régimen intentó pues borrar y servía como prueba ante organismos internacionales, como ya lo mencioné, la ONU. Hablar y dejar constancia permitió que las víctimas se reconocieran como sujetos de derechos, fortaleciendo la memoria histórica y asimismo también favoreciendo procesos judiciales de verdad y justicia. Tenemos entonces la cuarta estrategia, que es la conceptualización del trauma político. Los equipos terapéuticos investigaron y publicaron estudios que definieron las violaciones de derechos como las traumatizaciones extremas, como las secuelas también de la tortura y la reparación, creando el concepto de traumatizaciones extremas. Esta categoría hizo visible que el sufrimiento no era un problema individual, sino una consecuencia de la violencia de Estado. Nombrar el trauma desde lo político ayuda a las víctimas a comprender su dolor como una violación colectiva de derechos, evitando pues la culpabilización personal. Y por último tenemos la estrategia 5, pues que fue una organización profesional y apoyo mutuo. Los terapeutas trabajaron en redes y equipos psicosociales para sostener entre colegas y mantener una práctica segura en medio de amenazas. Esta organización fortaleció la calidad del acompañamiento a las víctimas y demostró que la reparación social se construye colectivamente. Al integrarse como movimientos de derechos humanos, se transformó en una acción política y comunitaria. Muchas gracias. Continuamos con el punto número 5 con la compañera María Isabel. Ok, gracias compañera. Ahorita tocaremos sobre los imaginarios colectivos sobre la reparación social, donde quiero hablar de cómo diferentes grupos sociales en Chile ven la idea de reparación social después de la dictadura. Esto nos ayuda a comprender por qué hay distintas maneras de entender la justicia y el futuro. En los sectores de menos recursos, la memoria del dolor está muy presente. Hay mucha frustración porque sienten que la justicia no ha llegado. Los jóvenes de estos sectores a menudo muestran desesperanza y desconfianza hacia las instituciones. En cambio, los jóvenes de clase media y alta rechazan las violaciones a los derechos humanos, pero a veces prefieren distanciarse del pasado. Algunos piensan que ya no vale la pena seguir hablando de esto y que lo mejor es olvidar para evitar conflictos. Además, algunos justifican la intervención militar porque creen que la violencia política era culpa de la izquierda. Finalmente, los adultos de clase alta tienden a valorar un modelo autoritario sin represión y proponen evitar el conflicto para resolver el daño, aunque eso signifique dejar sin respuesta a las víctimas. Como vemos, no hay una memoria común ni una visión compartida sobre la reparación social en Chile, y eso dificulta construir una reparación real que los una a todos. Gracias. Bueno, y yo voy a abordar el punto número 6. Soy la estudiante Julie Rosero. El punto número 6 nos habla sobre el impacto de los medios de comunicación en los procesos de reparación social en Chile.
Los organismos de derechos humanos y agrupaciones que representan a las víctimas de la represión política en Chile consideraban que estas violaciones debían ser expuestas en la prensa. Sin embargo, la información que estaba disponible en la prensa sobre la reparación es muy escasa, aunque recogieron ciertas cifras de víctimas afectadas desde diferentes entes de apoyo a las víctimas. Los organismos de derechos humanos y agrupaciones consideraban que estas violencias deberían ser expuestas ante la opinión pública para dar a conocer el impacto que se vivió por más de 17 años de régimen dictatorial. Hablamos aquí entonces de verdad. La verdad nos dice que es el primer paso para la reparación. Sin embargo, se perdía credibilidad ya que había contradicciones de las versiones oficiales de los entes gubernamentales y de los hechos mismos. También hablamos de diálogo de negociación. Desde los organismos de derechos humanos y las víctimas afectadas por la represión política se construye una noción de reparación definidos por conceptos de verdad, justicia y compensación. Y pues el otro concepto es el de víctima. Estos organismos defensores del gobierno militar definen a víctima a cualquier persona inocente, independientemente de cualquier posición política que tuvieran en el momento. Bueno, pasamos a la noción de reparación. En la siguiente diapositiva, la noción de reparación se define desde 3 diferentes sectores sociales. Agrupaciones de derechos humanos, organizaciones políticas y agrupaciones de víctimas de represión política. A esta noción de reparación le atribuimos el concepto de verdad, justicia, compensación. Verdad, establecimiento de la justicia y compensación de víctimas. También hablamos que la sociedad debe reparar el daño. La prensa recoge el planteamiento de organismos representantes de víctimas de las violaciones de derechos humanos, quien definen que la tarea de reparación es una tarea global de toda la sociedad, tanto de víctimas como de victimarios, y el tema de derechos humanos debe ser señalado en la opinión pública y las víctimas deben sostener sus denuncias a pesar de la represión política que se vive en ese momento para que la nación misma asuma el daño. También hablamos de verdad histórica. La verdad histórica, desde la prensa, sugiere que para aclarar la verdad se deben hacer públicos los atropellos a los derechos humanos para identificar cuántas víctimas se han establecido y también darle cierta responsabilidad a la dictadura militar, ya que ha existido limitación y censura sobre las acciones de este gobierno militar. Hablamos de justicia. La prensa toma este tema y considera que el restablecimiento de los derechos ciudadanos mediante caminos legales que modifiquen las vías judiciales arbitrarias durante la dictadura, con el fin de restablecer el quiebre entre las víctimas y los victimarios. También hablamos de compensación. La prensa considera que los organismos políticos y los organismos de derechos humanos deben formular proposiciones a nivel legislativo para institucionalizar las medidas de reparación. Y pasamos en el segundo punto, que es la demanda hacia el gobierno. Organismos de derechos humanos han realizado demandas hacia el gobierno donde nos dan 3 ítems, que es el paso a la reconciliación. El paso a la reconciliación nos dice que el gobierno democrático se puede ver afectado si no asume el quiebre producido en la sociedad chilena por los atropellos a los ciudadanos sobre los derechos humanos. Para esto también se debe estimular una respuesta, según información que se establece en la prensa, las demandas de los organismos de derechos humanos que hacen al gobierno prioricen reparar el daño que le hicieron a la sociedad. Y también hay un debate que se establece en la prensa y aparece una negociación de que la opinión pública considera como verdad, justicia y compensación. En el punto 3 tenemos la respuesta gubernamental, que hablamos que el principal propósito de entes gubernamentales es la reconciliación con la sociedad mediante el diálogo sobre las violaciones de derechos sufridos en Chile. También hablamos de medidas específicas. La prensa considera como la dimensión ética de la reparación
También se crea una Oficina Nacional del Retorno, que es una medida que el gobierno opta para responder a demandas de parte de agrupaciones organizadas para que el país cree condiciones de retorno de exiliados que también se vivieron en esa época en la dictadura de Chile. Y también se crean unas medidas para liberar presos políticos, una medida legislativa y judicial. Se indemnizan a los exonerados y también se simboliza el dolor y el daño provocado por el gobierno militar por medio de ciertos representantes simbólicos. Ahora vamos a hablar sobre la reparación construida por 3 sujetos. En el primero es la importancia de debatir posibilidades de reparación en opinión pública. El segundo fiscaliza demandas de las agrupaciones de víctimas a los derechos humanos por organismos interlocutores, desde las víctimas de la represión política y por partidos de izquierda y control hacia el gobierno. Y por último tenemos como un mediador de confrontación, con la labor de restablecer los derechos humanos hacia las víctimas. Continuamos con el punto 7 con el compañero Brian Palacios. Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre el papel de los terapeutas y psicólogos en general frente a ese proceso de reparación que vivió en Chile, ¿no? Esa reparación social. Digamos que durante la dictadura militar en Chile, entre 1973 y 1990, miles de personas fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Es decir, en este tiempo hubieron detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y exilios. Frente a ese escenario, los psicólogos y terapeutas asumieron un papel súper fundamental porque en esos procesos de reparación social, no solo desde la atención clínica individual, sino también como acompañantes en la reconstrucción del tejido social. Tras el retorno a la democracia, se crearon mecanismos oficiales de reparación. Uno de ellos fue la Comisión de Verdad y Reconciliación. Esta es la más conocida como la Comisión RETI, que fue creada en 1990. Esta comisión investigó casos de ejecuciones políticas y desapariciones forzadas durante la dictadura. Digamos que en esta entregaron un informe que permitió reconocer oficialmente a las víctimas y darles un lugar a la memoria histórica de ese país. Posteriormente, en 2004, se formó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Esta fue conocida como la Comisión Valech, ¿sí? Que a diferencia de la RETIN, la Valech se enfocó en registrar los casos de personas que habían sido detenidas y torturadas por motivos políticos. Gracias a ese trabajo, miles de sobrevivientes pudieron ser reconocidos como víctimas, digamos, accediendo a programas de reparación. A partir de esas iniciativas surgieron programas como el PRAIS. El PRAIS significa Programa de Reparación y Atención Integral en Salud. Este fue creado en 1992, que ofreció atención médica y psicológica a víctimas directas y a sus familias. De igual forma, las instituciones como las ILAS, que significa Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, fundado en 1988, y organizaciones como la FASI, que es la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, acompañaron a las víctimas de manera muy directa, ¿sí? La FASI en particular fue muy importante porque brindó un apoyo legal, social y psicológico a personas perseguidas que habían sido torturadas o a familiares de desaparecidos, demostrando que la sociedad civil también tuvo un rol activo en la defensa de los derechos humanos. Y ese aporte de los psicólogos no se limitó únicamente a la consulta clínica, sino que ayudaron a las víctimas a expresar sus testimonios. Digamos, procesar, por ejemplo, el trauma, a elaborar el duelo frente a la ausencia de seres queridos, como también trabajaron en la prevención del
del trauma transgeneracional, es decir, como el dolor de una generación que podía transmitirse a hijos y nietos si no era atendido. Además, participaron en proyectos de memoria histórica, entendiendo que recordar y visibilizar lo ocurrido es también parte de esa reparación simbólica. Por otro lado, los psicólogos enfrentaron desafíos importantes como la falta de recursos, la dificultad de llegar a todas las víctimas o los silencios impuestos incluso por el mismo miedo y a la estigmatización social. Eso que ahora sí, su papel fue esencial porque mostraron de alguna manera que la reparación no solo se logra con medidas jurídicas, sino con medidas económicas, sino con un acompañamiento humano y psicosocial que ayuda a restituir la dignidad y a fortalecer la esperanza. ¿Qué conclusión tenemos? Que la experiencia chilena evidencia que la psicología puede ser una herramienta poderosa para la justicia transicional, ¿sí? Y en el caso de Colombia también lo puede ser. Nos enseña que el rol del psicólogo va más allá de tratar síntomas, que implica escuchar, acompañar y contribuir a que tanto las personas como las comunidades encuentren caminos para sanar y reconstruir una sociedad más justa y solidaria. Muchas gracias. Bueno, y la pregunta número 8 la abordo nuevamente yo. Nos habla y nos hace la pregunta de qué puede aprender Colombia sobre los programas y equipos de salud mental y derechos humanos que se implementaron durante y después de la dictadura chilena. Qué pena. En Chile se priorizó la implementación de programas de salud mental y física. Se priorizó la salud mental en las víctimas de la represión. Y estos psicólogos o estos profesionales de la salud colaboraban de manera voluntaria y ética, aunque las condiciones eran difíciles porque el trabajo de salud mental no se encontraba institucionalizado en esa época y sus vidas corrían peligro debido a la dictadura. Asimismo, se crearon algunos organismos, los cuales están ahí nombrados, enfocados en la salud mental, física y bienestar general de las víctimas de la dictadura chilena. En comparación con Colombia, podemos comparar en lo que actualmente se está viviendo en Colombia, es que en algunas zonas retiradas del país, donde muchos campesinos viven actualmente, la influencia de la guerra de los grupos armados ilegales es muy fuerte y muchas de estas personas que son víctimas de esta violencia quedan con secuelas muy graves a nivel psicológico, a nivel emocional, donde sus familiares son secuestrados, se sufren violaciones, intimidaciones, amenazas, entre muchas más cosas, no reciben la ayuda psicológica necesaria. Y el proceso psicoterapéutico que deberían de tener o deberían de estar en un programa de salud mental no se hace como tan acorde debido pues a la lejanía de la zona, la calidad de los profesionales muchas veces no es la adecuada, los programas a veces se hacen a medias o como solamente para cumplir. Entonces, Colombia debería crear organismos con profesionales éticos y comprometidos con sus carreras y también se puede colaborar a nivel, ¿cómo lo podríamos decir? O sea, se pueden colaborar como a nivel voluntario con estas víctimas, también para que estas víctimas puedan acceder a un programa de salud mental digno de manera gratuita, que no tengan que pagar esto de manera particular y que sean metidos y que se cree un programa de salud mental óptimo para estas víctimas que se vive actualmente del conflicto armado de Colombia. Continuamos con la pregunta 9 con la compañera María Isabel. Muchas gracias, compañera. Bueno, en esta fase del trabajo con víctimas y sobrevivientes de vulneraciones a los derechos humanos, hay varias lecciones muy importantes que como psicólogos en formación debemos tener en cuenta. Primero, es fundamental reconocer la complejidad del impacto psicológico
que estas violaciones generan. No estamos hablando de experiencias pasajeras, sino de traumas profundos y duraderos que afectan no solo la salud mental, sino también la forma en que la persona se relaciona con el mundo y consigo misma. Segundo, debemos asumir una responsabilidad ética en nuestra labor. Eso significa actuar siempre con respeto, sensibilidad y empatía, promoviendo el empoderamiento de las víctimas y sobre todo evitando cualquier forma de revictimización. No podemos permitir que en el intento de ayudar se repitan daños. Tercero, algo clave es la sensibilidad cultural y contextual. Cada víctima tiene su historia, su contexto social, su cultura, y debemos adaptar nuestra intervención a esas particularidades. Crear espacios seguros donde se puedan expresar sin miedo es una base indispensable para cualquier proceso de sanación. Cuarto, es importante entender que la reparación integral no es solamente algo legal judicial. Como psicólogos somos parte de ese proceso a través de la atención psicosocial, acompañando emocionalmente a las víctimas en su camino hacia la recuperación. Quinto, nuestro rol va más allá del trabajo terapéutico individual. También debemos involucrarnos en la promoción de derechos humanos, en fomentar la participación activa de las víctimas en procesos de reparación y generar conciencia social sobre la importancia del respeto a esos derechos. Y por último, algo que no se puede dejar de lado es la colaboración interinstitucional. La atención a víctimas requiere que trabajemos junto con otros profesionales, abogados, trabajadores sociales, personal de la salud, entre otros. Solo así se puede garantizar una atención integral y completa, como también afectiva. En resumen, esta fase nos deja claro que nuestra intervención como psicólogos puede tener un impacto muy fuerte en la recuperación emocional y en la construcción social de las víctimas. Nuestro rol debe ser siempre ético, sensible, contextualizado y colaborativo, porque con eso también estamos construyendo a una verdadera reparación y al respeto por los derechos humanos. Compañeros, para concluir, hablar de derechos humanos no solo es revisar el pasado, sino también reflexionar sobre su impacto actual. Las cicatrices dejadas por la dictadura chilena siguen presentes y a la reparación social no es solo responsabilidad del Estado, sino de toda la sociedad, incluido profesionales como psicólogos, educadores y comunicadores. Es crucial tener memoria, empatía y compromiso ético para acompañar a las víctimas y sobrevivientes en su proceso de sanación. El caso de Chile muestra que la reparación es una tarea colectiva que involucra a todos los sectores en Colombia. Tras el acuerdo de paz, sigue extendido una fuerte polarización ideológica, lo que hace aún más relevante aprender sobre derechos humanos, escuchar, reconocer diferencias y construir desde la diversidad de manera responsable. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.